La duda continúa acerca si la Argentina entrará o no entrará en default técnico a partir del próximo 30 de julio. Para eso hemos convocado a muchos economistas. Uno de ellos está con nosotros, Roberto Kachanowski, economista. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Carlos Xavier te saluda desde aquí. ¿Qué decís, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, Roberto, te llamamos un poco para que nos des cómo estás viendo, digamos, esta situación en la medida que pasan los días. La Argentina no resuelve el problema y, bueno, queremos saber cuál es tu punto de vista. Mirá, a mí me parece que ya decidieron ir al default, no todos. O sea, estamos manejándonos todos por la información que está en los diarios. Por lo que vi recién, bueno, hubo una reunión y ya se vuelve los dos, lo que vendría a ser la representación argentina, ¿no? Que no me acuerdo ni cómo se llaman los dos chicos que fueron. Me parece que vamos de cabeza al default. Ahora lo que hay que preguntarse es qué nos puede pasar si vamos al default, ¿no? Antes que nada, a mí me parece que, si vos te fijas, ¿cuánto hace que venimos hablando de este tema? ¿Un mes? Mucho tiempo. Bueno, todo ese tiempo desapareció el caso Vudú, el caso Lázaro, la desocupación, la inflación, el tema de la caída de las exportaciones. O sea, desaparecieron todos los problemas y estamos concentrados en esto, que no es más que un problema adicional a muchos otros que tenemos. No sé si me explico. Sí, te explicaste. Creo que el gobierno logró imponer una agenda para tapar todos los otros problemas, con toda sinceridad. Porque, a ver, default, Argentina nunca salió del default con los hollouts, siempre estuvo en default, ¿sí? Así que lo único que había que esperar era que se decidiera hubiese una sentencia. La sentencia apareció. Hoy Kicillof dice que es una extorsión de, ¿cómo se llama?, de Gresa. En realidad, Gresa da su fallo, la Cámara da su fallo y la Corte Suprema de Justicia le dice, sí, avancen, no hay problema. Así que es todo. Sería como si todo el sistema judicial norteamericano estuviese conspirando contra Argentina. Otra de las cosas que dice es que en realidad los hollouts quieren tirar abajo el proceso de reestructuración de la deuda para volver al sobreendeudamiento. Nadie nos quiere prestar un peso. ¿De qué estamos hablando? Te agrego algo más de Kicillof. Dijo, Sí. después del 30 no va a pasar absolutamente nada. ¿Vos crees que va a pasar o que no va a pasar absolutamente nada? Mira, yo tengo mis dudas. A ver, todo depende de cuánto tengan los bancos de bonos. A ver, si entras en default se te cae el valor de los bonos, ¿estamos de acuerdo? Ahí podés tener un problema patrimonial en los bancos y una corrida cambiaria y financiera, o financiera cambiaria, si querés, ¿no? Podría ocurrir una cosa de ese tipo. ¿Y qué otra cosa más te puede pasar? Que se te corten los créditos de prefinanciación de exportaciones, lo poco que tenés, y de exportaciones y de importaciones, sobre todo de exportaciones. Y ahí se acabó la historia. ¿Qué otra cosa va a pasar? Si estamos fuera del mundo hace rato. Ahora, Roberto, tomando en cuenta que la Argentina está en un proceso recesivo, Sí. ¿cómo ves vos todas estas cosas y en medio de este proceso recesivo? Bueno, a ver, lo que veo con preocupación es lo siguiente. Suponete que efectivamente los bancos tienen un stock importante de estos bonos. Esto hace caer el valor de los bonos, su activo se desploma. Entonces ahí puede haber un corte de crédito, suponete, qué sé yo, no sé, como tantas veces hemos visto en la Argentina, no te corto el descubierto o cosas por el estilo, no te doy créditos. Eso te lleva a una ruptura de la cadena de pago y a una profundización del proceso de desocupación, caída del nivel de actividad económica, etcétera, ¿no? Veo un problema de esas características. Vos hablaste ahí de una corrida financiera y cambiaria o cambiario-financiera. Sí, en realidad sería financiera que se te va a la cambiaria, ¿no? En el análisis de esto, ¿vos ves una situación parecida a la que el Banco Central tuvo que devaluar el peso frente al dólar prácticamente un 25% en enero para frenar una situación que se veía de tipo de cambio retrasado en la República Argentina? Yo creo que durante el segundo semestre del año el Banco Central va a devaluar de nuevo. Pero, con arreglo con los colados o sin arreglo. Vos mirás
cómo vienen cayendo las exportaciones sistemáticamente, ¿sí? Y te das cuenta que ya están en una situación crítica porque los únicos dólares que te están entrando son por exportaciones. El tipo de cambio, a ver, la devaluación de enero fue del 22%, 23% aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Más o menos. O sea, con la inflación que tuviste hasta ahora ya te comiste casi toda la devaluación, o sea que estás en el mismo tipo de cambio, volviste al punto de partida. Mi sensación es que, como te decía antes, creo que el gobierno va a tener que tocar algo el tipo de cambio, no sé cuánto, porque viste que ellos no hacen todo completo, hacen lo que necesitan en el día, pero tal vez de una magnitud de enero, hay que ver si con eso resuelven el problema, ¿sí? Ahora es interesante lo que decís vos, porque vos estás planteando que con default o sin default, la Argentina igual va a una devaluación similar a la que tuvo en enero el peso. Yo creo que en el segundo semestre Argentina, con default o sin default, tiene que devaluar, va a tener, a ver, la economía se mueve por 3 elementos: consumo, inversión, exportaciones. El consumo, dalo por terminado porque los salarios están creciendo por debajo de la tasa de inflación y vienen, digamos, corriendo por detrás de la tasa de inflación al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo que le aumentan ni siquiera alcanza para recuperar lo que perdieron. Eso por un lado. Después tenés inversión, no vas a tener un solo dólar de inversión y menos ahora. Y finalmente las exportaciones las tenés hackeadas por un tipo de cambio real que está en niveles similares. Yo te diría, los 3 puntos más bajos que tengo en mi serie histórica son la tablita cambiada de Martínez de Oz, la convertida y ahora. Así que está, no sé, depende. Si tomás, por ejemplo, la soja, hoy tiene un tipo de cambio menor al de la convertibilidad, para darte un dato, a valores de mayo de este año, ¿no? Entonces, si ninguno de esos 3 factores te va a mover la economía, pues lo que vas a tener es cada vez menos recaudación. A menor recaudación, el problema que vas a tener es más déficit fiscal, el gobierno financiando con más emisión, tipo de cambio quieto que se va a caer en términos reales, te va a afectar las exportaciones y te va a obligar a a devaluar de nuevo, ¿sí? O sea, acá tenés un rebote de varias bandas. En este por escenario, todos los desastres que hiciste, ¿no? En este escenario que vos presentás, Roberto, que es bastante pesimista, siempre la Argentina ha tenido escenarios tan caóticos. No sé si es pesimista o no, podría ser peor todavía. Bueno, digo, ¿ves algún cambio, digamos, en la política económica que mantiene el ministro de Economía, Axel Kicillof, o crees que es la política económica que tomó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? No es lo que decidieron hacer. Eso es lo que necesitan, es llegar a diciembre del 2015 para que... A ver, esto es un problema político, básicamente. La economía está subordinada a las necesidades políticas. La mecha, estirarla hasta el 2015 para que la bomba explote en enero del 2016. Y la oposición rezando para que la bomba explote antes. Y en el medio estamos todos los argentinos. Cuando decís... La verdad que no los veo para nada cambiando. ¿Cambiaron alguna vez su concepto del cepo? Bueno, eso te quería preguntar. Vos, en un escenario post-default, supongamos que haya default, ¿cómo ves el tema del cepo cambiario? Cada vez más duro. ¿Cómo crees que hará el gobierno? Y cada vez más duro. Si se te caen las exportaciones, cada vez tenés menos dólares para pagar importaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, si los únicos dólares que me son por exportaciones y las exportaciones están cayendo, creo que el primer semestre fueron 10% abajo, si mal no recuerdo el número. Si a vos te caen 10% las exportaciones, se vienen cayendo el 10% por ahora, ¿no? Entonces tenés menos dólares disponibles para pagar importaciones más los compromisos que tengas de deuda externa, etc. Lo que podría hacer es, si entran en default, dicen, bueno, lo que vence de deuda con el sector privado, porque olvidémonos de la deuda que entra al sector público, ¿no? Y que tengo que pagar en dólares, no lo pago, me lo quedo. Y con eso estiro. O sea, ves, además del default, digamos, que estamos hablando, o sea, es un default interno. A ver, no pago porque Grecia no me deja pagar, ¿sí? Y la culpa es de los fondos buitres, etc. Me quedo con los dólares.
Esos dólares los uso para tratar de pagar los insumos necesarios para poder terminar, para que no se me termine de paralizar la actividad industrial, que le falta insumos para producir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, o para comprar la energía, el gas que tengo que estar trayendo en barco. Entonces, me quedo con esos dólares y voy al default. Y estiro la cosa hasta el 2015. ¿Cuál es el problema? Sí, en ese planteo que haces, Sí. el nivel de reservas internacionales, ¿cómo lo ves de los 29.600 millones que tenés bajando, hoy? Bajando. Cuando entré en el gobierno estarán, no sé, 15.000, entre 10 y 15.000 millones. Hay que ver cuáles, porque hoy no tenés 29, tenés 21.000 millones, depende, ahí tenemos todo un debate entre todos de cuál es el verdadero nivel de reservas que hay en el Banco Central, ¿no es cierto? Hay algunos que dan por ciertas las reservas que tienen, yo no las doy por ciertas, pero más allá de eso, te diría que vas a estar usando reservas, te van a estar bajando para financiar las importaciones que necesites y que hoy no podés hacer porque te faltan dólares porque te caen las exportaciones. Pero lo que vos decís es que puedo llegar al 2015 con un total de aproximadamente 15.000 millones de dólares de los 29.600 que tengo hoy. ¿Esa es la cifra? A ver, 29.000 millones tenés hoy o 28.000 aproximadamente, ¿sí? Ahí tenés entre 8 y 9.000 millones que no son tuyos, sino que son encajes por depósitos en dólares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Así que eso no es tuyo. O sea, como Banco Central no es tuyo. Ponelo en otra cuenta. Alguna vez escuché a algún colega economista decir, bueno, si siempre se anotó ahí, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora? Y bueno, y si siempre lo hiciste mal, empecé a hacerlo bien. ¿Sí? O sea, hay que restarlo eso. Entonces te quedan 21.000 millones. Te quedan 21.000 millones de los cuales vas a estar usando probablemente una parte importante de esto para aumentar las importaciones en lo que tiene que ver insumos y vas a entrar en déficit de balance comercial probablemente. Ya tenés déficit de cuenta corriente. Si tenés déficit de cuenta corriente, por definición te ajusta por caída de reservas. Tuviste 3.000 millones de dólares el año pasado de déficit de cuenta corriente de balance de pagos, aproximadamente. ¿Sí? Y bueno, empezá a descontarle lo que no te corresponde por reservas y lo que vas a perder por cuenta corriente de balance de pagos y vas a estar, no sé, en 15.000, 16.000, 17.000, el número exacto no tengo la más mínima idea, ¿no? Todo depende de cuánto caigan las exportaciones también. Roberto Kachanowski, economista, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Infobae TV. Un abrazo, Carlos. Chao, hasta luego.